Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo podcast en Mentes Positivas. Espero que estén muy bien, que hayan tenido una bonita semana y que me acompañen hoy hasta el final con este tema tan interesante. Hace unos días les coloqué una publicación donde les preguntaba si ustedes sentían que las emociones no se enfermaban. Les dije que también íbamos a hablar sobre cómo íbamos a unir las constelaciones y la enfermedad. La relación que existe entre nuestra familia y cuando no hemos sanado a nuestra familia con la enfermedad. Así que espero que me acompañen y espero que les guste. La enfermedad, una vez descifrada, es una guía irreemplazable para sacarnos del laberinto de la falta de amor y de los sufrimientos donde nuestro desconocimiento, nuestras fidelidades y nuestra conciencia moral nos han sumido. Su misión es llevarnos al reencuentro, a la alegría, a la vida y a la plenitud. ¿Cómo la enfermedad nos lleva a la vida? La enfermedad es un movimiento del amor del espíritu que nos lleva hacia la vida, deshaciendo el largo camino que hemos seguido para alejarnos de ella. La enfermedad solo aparece cuando nos hemos negado una y otra vez a afrontar conflictos con los que la vida nos retaba. La vida es bifásica, dual. La fuerza, la energía y el amor nacen del equilibrio, de la fusión de dos opuestos, de dos fases complementarias, una negativa y otra positiva, de dos polaridades. Todo lo que existe es energía y la estructura de la energía es bifásica. La energía se produce cada vez que se equilibran dos fases opuestas, fases constituidas de partículas negativas y partículas positivas. La energía se produce cuando electrones y positrones se equilibran, cuando se fusionan un hombre y una mujer, cuantío, un perpetrador y su víctima se reconcilia. Formamos campos de energía a la vez que vivimos en campos de energía, por lo que todo lo que vivimos es en forma de polaridades. La fuerza que permite el equilibrio o compensación de esas polaridades pertenece a un campo distinto del nuestro. Nuestros campos están regidos por el espacio y el tiempo, una jerarquía natural que nos da a cada uno nuestro lugar en función de nuestra fecha de entrada en la vida. Mientras que la fuerza que necesita la integración de los contrarios para hacer surgir de ella su energía de amor es un campo que no conoce ni el tiempo ni el espacio, no es antes ni después de nuestros campos. Es ahora, siempre ahora, y está a la vez fuera y dentro de ellos, a la vez trascendente e inmanente. Esta fuerza, este campo, asequible para nosotros solo a través de sus efectos, precisamente a través de la reconciliación y de la sanación que siempre aporta. Lo llamaremos espíritu, amor del espíritu, movimiento del espíritu. El amor del espíritu es amor a los opuestos como son, es la fusión de los opuestos, es reconciliación. Necesita los opuestos para su posterior reconciliación. El amor del espíritu crea las condiciones de ese amor mayor, o sea, las condiciones de su propia existencia. Crea opuestos para que se combinen y al combinarse, originar esa energía superior. La enfermedad es una de las dinámicas del espíritu. Es una dinámica de reconciliación generadora de salud, de energía y de amor del espíritu. La enfermedad es el resultado de nuestro rechazo a la vida y a la vez una propuesta de solución tanto de nuestro sistema familiar como de nuestro sistema corporal. La misión de la enfermedad es llevarnos a la curación, pero no nos dejamos guiar. Nos enseña cómo la curación pasa por la sanación, por una reconciliación, pero solamente nos lo enseña, pues es un camino que debemos recorrer nosotros conscientemente. Y en lugar de dirigir la mirada hacia donde nos indica la enfermedad, lo que hacemos es mirarla incansablemente a ella o al tratamiento. No entendemos la enfermedad, hemos olvidado el lenguaje de los símbolos, de las señales. Ya no sabemos ver la enfermedad.
En Occidente, desde hace varios siglos, hemos perdido la capacidad de leer la vida. La enfermedad nos muestra siempre a alguien o algo que fue excluido. Su mensaje es: el espíritu que te lo ha dado todo te pide que reincluyas a alguien que fue excluido por ti y por un ancestro para poder seguir adelante con plenitud. En el campo de la conciencia familiar, todos los que han estado permanecen con un lugar determinado, un lugar que independientemente de lo que hayan hecho siempre va a estar allí para ellos. Todos son considerados por igual. Los campos son acumulación y transmisión de la información, nos contienen a todos y para siempre. También contienen todas nuestras vivencias y emociones, de modo que cada recién llegado recibe el bagaje anterior completo, tanto lo amoroso y liviano como lo trágico y terrible. Como todo sistema vivo, la conciencia familiar busca mantener su equilibrio y utiliza mecanismos ciegos de compensación cuando el equilibrio está en peligro. Cuando alguien se coloca por encima de la conciencia familiar, rechazando a otro con su desprecio, y sobre todo cuando este desprecio ha causado la muerte, la conciencia familiar crea un fenómeno que recuerda esta exclusión, que materializa el desprecio y lo pone a la vista de todos para que se pueda reparar. Y uno de estos fenómenos es la enfermedad. La enfermedad en sí es temida, despreciada, desterrada u olvidada por los sanos, como lo fueron los excluidos por los buenos. Y el enfermo siente el mismo rechazo, enfado y desprecio que sintieron aquellos buenos. El dúo enfermo-enfermedad muestra varias generaciones después, si hace falta, el desorden que trabó la transmisión de la vida en esta conciencia familiar. Es el espejo del dúo excluidor-excluido, creado y querido por el espíritu para introducir más fuerza y amor en ese campo, gracias a la reconciliación esperada entre perpetrador y víctima. Y al no darse esa reconciliación, se espera que el espejo, por compensación, se reconcilie con su enfermedad y su vida, para que se produzca esa inyección de energía que tanto se necesita en el campo. Los campos morfogenéticos a los que pertenecemos solo pueden incluir y transmitir, no pueden modificar nada. Son un gran depósito de memoria ordenada, y cuando ha habido una transgresión del amor, también lo transmiten como fue. Entonces crean mecanismos para que los vivos se den cuenta del desorden y con su conciencia lo compensen. Esos mecanismos son fenómenos dolorosos, espejos provocadores o despertadores para que nos demos cuenta de que algo está por corregir, pero nosotros, por nosotros mismos, tampoco podemos. Somos presos de esta memoria que nos induce a repetir indefinidamente todo lo que existió anteriormente. La capacidad de superar la repetición nos es regalada. Una vez que la fuerza interna que nos habita, heredada de tantas generaciones, nos haya permitido asentir a las condiciones de nuestra vida, entonces la conciencia familiar se vuelca con amor hacia nosotros, a la vez que somos abarcados por un poderoso movimiento del espíritu que nos conecta directamente con la conciencia creadora y con su energía. Esa energía de sanación viene de fuera del campo. Cuando alguien decide abrirse a la vida tal y como es, se abre a la conexión con el espíritu. Esta persona dice sí a todos como son, sí a los buenos y a los malos, sí a su vida como es, sí a sus conflictos, sí a la enfermedad como es. En ese momento, la fuerza de sanación llega a la persona. El enfermo se transforma en canal de la energía del espíritu, única capaz de producir transmutaciones. Y gracias a esa fuerza de sanación, se produce una mutación que es integrada por el campo y transmitida para siempre. La buena conciencia como raíz de la enfermedad.
La mala conciencia es una reacción hormonal, como todas las emociones, que se pone en marcha cuando nos alejamos de algo o alguien que hasta ahora nos daba seguridad. En la primera etapa de la humanidad, esa protección emocional era indispensable. La supervivencia humana se debe, entre otros fenómenos, a que juntos, en tribus, fue más fácil defenderse del entorno hostil, sobrevivir y progresar. Cada vez que un individuo quería alejarse del grupo, su sensación interna de mala conciencia era tan desagradable que hacía lo posible para regresar y olvidar sus anhelos de individualización, seguridad o autonomía. Esa era la cuestión. Hoy en día el progreso es tal que cada uno puede elegir la autonomía según el grado de apertura de conciencia que tenga. La autonomía con respecto a los grupos grandes, a la tradición familiar, a las normas religiosas o a la fidelidad a las convenciones del país. Pero esta autonomía tiene un precio, el sentimiento de culpa y la soledad, pues ya no será admitido como un igual entre los que le siguen fieles a lo que él abandona. Estos, desde su buena conciencia, le van a despreciar. Pero el que se ha separado lo ha hecho por una nueva necesidad incompatible con el vínculo anterior. Si consigue asumir el daño que está haciendo a los que deja y seguir amándolos, entonces sí, su nuevo proyecto será unir con la vida, unir hacia más, como dice Hellinger. Y a la vez será una oportunidad de crecimiento y cambio para aquellos que se quedan. Por el contrario, si esta persona no es capaz de asumir lo que hace, reprochará a los que se quedan su enfado. Todos irán a menos y cuando la nueva experiencia se convierta en más de lo mismo, se va a convertir en una nueva dependencia. Cuando alguien obedece a su conciencia moral, es para ser fiel a la tribu, sea cual sea la forma que tome la tribu en ese momento. Al haber actuado de acuerdo con nuestra conciencia moral, nos sentimos aliviados, tranquilos, con respeto a una entidad llamada superior. Estamos en paz con el superego, que es la interiorización del campo de creencias de los antepasados con quienes estamos más vinculados. Solo los niños pueden hacer daño ciegamente, con la buena conciencia de ser fieles. El adulto no. Precisamente uno se hace adulto al dejar de someterse al superego y a la tiranía de la conciencia moral. ¿Cómo se puede hacer? Mirando a los ojos a lo que le causa mala conciencia y renunciando a hacer lo que le daría buena conciencia. Porque de hecho, solo nos planteamos un problema moral cuando vamos a hacer daño a alguien. Por lo que más luchan los seres humanos es por su conciencia. Uno es capaz de morir y matar para seguir teniendo una buena conciencia. La buena conciencia no tiene que ver con el bien y el mal, y tal como lo descubrió Bert Hellinger, solo tiene que ver con la necesidad de seguridad. ¿Qué significa tener buena conciencia? Significa sentirme seguro en el grupo al que pertenezco, seguro, reconocido, protegido. En este grupo me siento alguien, me siento fuerte. Escuchando esta definición yo les pregunto, ¿su sistema familiar, su familia, en algún momento, los hizo sentir así? ¿Ustedes en su familia se sentían que pertenecían, se sentían seguros, reconocidos y protegidos, que era su lugar seguro? Y no estoy hablando de una casa, ¿no? Mi compensación ciega e indiscutible, el equilibrio entre dar y recibir, será la de marcar al máximo mi pertenencia y defender al grupo de lo que le pueda poner en peligro. Marco mi pertenencia con mi atuendo, mi manera de hablar, mis valores, mis decisiones, gustos e intereses. Defiendo a mi grupo de todo lo que pueda arremeter contra él. Por los míos daría todo, a cualquier precio, aún matando. Pues no veo a los demás, no los veo como personas, solo percibo amenazas en ellos, amenaza para mi seguridad. Además, justifico mi buen hacer, mi buena conciencia. Es normal, tengo derecho a hacerlo, es mi deber. Para mantener mi pertenencia y mi seguridad,
Desarrollo al máximo mi capacidad de juicio. Todo lo que favorece mi seguridad es bueno. Todo lo que la pone en entredicho es malo. Quien pertenece como yo es bueno y quien no es malo. Mi deber es eliminar a ese malo o a esos malos, hacerlo desaparecer, excluirlo de mi campo. Ese movimiento de la conciencia choca frontalmente con uno de los órdenes del amor de ese principio creador que abarca todo lo que existe, y en particular con nuestros sistemas familiares. Todos pertenecen y todos tienen el mismo derecho de existir. Y como se ha dicho anteriormente, cuando alguien excluye al que amenaza su seguridad, se pone en marcha un mecanismo de reintegración de ese excluido. La enfermedad, mecanismo de reconciliación entre la persona con buena conciencia y el excluido. La persona con buena conciencia se transforma necesariamente en perpetradora. Su deseo es eliminar al perturbador. Y la reconciliación puede abarcar varias generaciones, varios siglos incluso, pero tarde o temprano se dará. Así pues, la raíz de la enfermedad es nuestra buena conciencia, nuestra conciencia moral, que nos permite decir que alguien es malo y excluirlo tranquilamente. Cada vez que juzgamos, creamos un síntoma o una enfermedad. La primera manifestación de nuestro amor y agradecimiento por nuestra conciencia familiar, nuestros padres y antepasados, es nuestra conciencia moral. Todos hemos sido inocentes y morales. Por amor ciego, todos hemos sido perpetradores. Para liberar el futuro, hemos de asumir ese daño sin culpa y aceptar con amor que cada uno está bien donde está y cómo está. La otra faceta de nuestra buena conciencia es ese amor ciego que hace que un hijo diga inconscientemente a su padre o a su madre: yo me hago cargo de tu enfermedad. Amor ciego responsable de las mal llamadas enfermedades hereditarias o de transmisión genética. ¿Cómo el cuerpo hace de interfaz entre persona y la conciencia familiar? El todo está en cada parte. Con mi cuerpo soy a la vez parte de un todo, de mi sistema familiar, de una colectividad social, de un país, de otros sistemas mayores, de la especie humana. Por lo que en mi organización interna se reflejará la organización de cada gran todo a los que pertenezco. Y soy un todo, conjunto anatómico, conjunto biológico, etc., en el que cada una de mis partes me contiene entero. Mi cuerpo se confunde conmigo. Mi cuerpo, que incluye mi cuerpo físico y mis distintos cuerpos sutiles, es yo. Mi cuerpo y mi conciencia son uno. Mi cuerpo y mi inconsciente son uno. Con mi cuerpo pertenezco al campo de mi sistema familiar. Mi cuerpo es el escenario de la polaridad en la que vivo, dividido entre mi amor arcaico a mi pasado, por quien estoy dispuesto a dar la vida, y mi agradecimiento a la vida. En el cuerpo se señalan los esfuerzos del sistema familiar por reordenarse. Dolor de cabeza, picores, inflamación. Cada síntoma es la señal de una relación, nuestra o de algún antepasado, que contravino los órdenes del amor y pide su compensación. Nuestro cuerpo es el teatro de las dinámicas sistémicas con las que estamos especialmente vinculados. El cuerpo es la interfaz entre el individuo y su sistema. Es donde nos habla nuestro inconsciente, que no es más que el movimiento del espíritu individualizado. El movimiento del espíritu se nos manifiesta de todas las maneras posibles, en las sincronicidades, en las metáforas de las que hemos perdido el uso, en los sueños, en las personas y acontecimientos que nos rodean, y en las distintas sensaciones de nuestros cuerpos. Cualquier desorden del sistema familiar tiene su reflejo en el cuerpo de algún o algunos descendientes.
Cualquier desorden afectivo del vivo, emociones o actos no asumidos, traumas no integrados, se manifestarán en lugares precisos del cuerpo hasta su resolución. El Dr. Hammer, del que hablaremos más adelante, descubrió que cada emoción se relaciona con una parte determinada del cerebro y con el órgano correspondiente que rige esta parte del cerebro. A lo largo de la historia de la humanidad, el cerebro pasó por distintas fases. Se formó primero el cerebro de la supervivencia, el tallo cerebral, que permitió el desarrollo de los órganos de la alimentación, de la expulsión, de la respiración y la reproducción. Si la emoción tiene que ver con la supervivencia, lo que necesita tener o expulsar para sobrevivir esa emoción conflictiva se grabará en el órgano correspondiente del tejido embrionario, tejido dependiente del tallo cerebral. Luego, el cerebro de la búsqueda de protección, cerebelo, desarrolló las protecciones del cuerpo. Allí se registrarán los conflictos que tienen que ver con el ataque, la defensa o la huida. Posteriormente surgió el cerebro de la estructura y capacidad de sostener, los hemisferios, que regirá los conflictos relativos a no sentirse capaz de llevar las situaciones, los conflictos de desvalorización, con síntomas en huesos y músculos principalmente. Para los diestros, el hemisferio izquierdo regulará el lado derecho del cuerpo y el hemisferio derecho regulará el lado izquierdo. La parte derecha tiene que ver con el presente, el padre, la rama paterna, lo masculino, la pareja o los iguales, compañeros de trabajo o hermanos. La parte izquierda del cuerpo habla del pasado, de la madre, de la rama materna, de lo femenino o de la relación padres-hijos. Y finalmente apareció el cerebro más joven, el de las relaciones, la organización de la vida en grupo y el desarrollo personal, córtex y neocórtex. De este modo, el cuerpo nos muestra la causa del desarreglo, pidiéndonos que lo entendamos y le hagamos frente. En las constelaciones, la aparición de un dolor o de una sensación particular en nuestra parte del cuerpo pide la frase que le sanará en el acto. Por ejemplo, el representante siente dolor en el hombro derecho. El constelador le pide que diga: asumo mi culpa como pareja. La relación con la pareja se sana y el dolor desaparece. Nuestro cuerpo, a imagen de nuestro sistema, disfruta de un nuevo orden, una nueva salud y plenitud. Las constelaciones familiares y la nueva medicina. El Dr. Hammer demostró que la enfermedad es bifásica, que lo que nosotros entendemos como enfermedad, bronquitis, osteoporosis, infarto de miocardio, es solamente una de las dos fases de un único proceso, en el que una primera enfermedad intenta resolver metafóricamente un conflicto emocional o existencial, produciendo una agresión al cuerpo. Cuando dicho conflicto es resuelto, una segunda enfermedad repone el cuerpo, gracias a la activación de hongos, virus, bacterias, microbios, etc. Cuando el proceso termina, la salud vuelve. La persona ha resuelto definitivamente el conflicto y se adapta de nuevo a la vida. Con las constelaciones familiares vemos la dinámica siguiente. Una persona está intrincada con alguien que excluyó a otro. Esta intrincación le aleja de la vida y le impide tomar a su madre. El vínculo yo como tú al excluidor o perpetrador hace que la persona tenga una vulnerabilidad específica. Las fuerzas de sanación del campo le proponen una prueba para soltar la intrincación y volver a la vida. El amor ciego al excluidor provoca el bloqueo,
el rechazo de enfrentarse a la prueba. Un conflicto bloqueado está en el origen de todas las enfermedades, conflicto en el que nos negamos a vivir la prueba planteada por la vida. Al rechazar el conflicto por fidelidad ciega al excluidor, la enfermedad se desencadena. Actúa como un movimiento del espíritu, guiando paso a paso a la persona frente a cada una de sus fidelidades, arrogancias y negaciones de la vida. El bloqueo provoca un estrés o estado de simpaticotonía, característico de la enfermedad de fase activa, en el que la persona dice al perpetrador: yo como tú. Con el tiempo, la persona puede madurar y resolver el conflicto. Entonces, de inmediato, la enfermedad de fase activa cesa y le sucede otra de cansancio y aislamiento que se corresponde a un estado de vagotonía, la llamada enfermedad de fase de resolución. Si en esta segunda fase el enfermo acepta su situación y su enfermedad, reconoce el daño que ha hecho en la fase anterior, asumiendo las consecuencias, y se acerca interiormente a su madre tal como es, las fuerzas propias de sanación de la persona empiezan a tener su espacio e inician la restauración del cuerpo a través de la enfermedad en su fase de resolución. El propio enfermo se ha transformado en un campo de fuerzas de sanación, conectado con algo más grande, al servicio de la creación de una nueva realidad. Pero si por el contrario el enfermo es dominado por el sentimiento de culpa propio o del excluidor, su vinculación al perpetrador se transforma de como tú a pago por ti. La enfermedad entonces redobla sus esfuerzos para que el enfermo se dé cuenta de que con esa creencia y decisión está perdiendo la vida. La nueva medicina expone un hecho ya irrefutable. La enfermedad es dual, componiéndose de una fase activa y de una fase de resolución, ambas con síntomas y funciones distintas y complementarias, tal y como ya lo hemos comentado en páginas anteriores. Al enfrentarnos a un conflicto imprevisto y brutal en circunstancias de soledad, la instancia superior de nuestro ser, nuestro cerebro, decide la somatización de la emoción bloqueada, con el fin de aportar una posibilidad de solución, aunque sea metafórica. Es la entrada en la fase activa de la enfermedad o enfermedad de fase activa. Si la persona madura y resuelve por fin el conflicto, inmediatamente el proceso de enfermedad revierte y se crean las condiciones físicas para que el daño hecho en el cuerpo por la fase activa sea compensado, limpiado y sanado durante la fase de resolución, gracias a la activación automática de los microbios. Las enfermedades son, por tanto, conjuntos de síntomas de una u otra fase que el desconocimiento ha identificado como enfermedad. Sería mejor hablar, por ejemplo, de la enfermedad del desprecio, con su fase activa, la artritis, y su fase de resolución, la artrosis. La enfermedad es un movimiento del espíritu. Gracias a la observación fenomenológica que permiten las constelaciones familiares, podemos ver que un conflicto desencadenante de una enfermedad es siempre una fidelidad o un excitador o perpetrador, para utilizar el término consagrado. Y la actitud emocional y existencial que mantiene la enfermedad en su fase activa es la imitación de la actitud del excluidor o perpetrador. El conflicto bloqueado se resume en haberse separado y no haber querido actuar. La persona se ha quedado sin reacción, en vez de utilizar todos sus recursos para adaptarse. Entra en estrés por no resolver el problema y causa al entorno su situación, lo que provoca el final de la fase activa, y la entrada en fase de resolución es un nuevo conflicto, cuyo contenido es semejante al conflicto bloqueado, pero esta vez la persona tiene toda su fuerza para enfrentarse con la realidad y asumirla.
La persona logra dar el paso que no había podido dar hasta ahora, como reconciliarse con alguien, aceptar su nueva circunstancia, dejar de juzgar a los demás. La fase activa cede de inmediato y al instante el cuerpo reacciona. Gripe, catarro o enfriamiento. Días que permiten que la persona se recoja y se prepare para el cambio radical que se ha propuesto vivir. Empieza la fase de resolución, en la que por compensación se va a identificar con el excluido. Esta fase es un tiempo de recogimiento, de aceptación de las cosas tal y como fueron, de aceptación de las consecuencias de lo que había negado anteriormente. La fiebre, el dolor o el cansancio nos obligan a retirarnos de la vida activa hasta que aceptemos lo que rechazábamos en el anterior periodo de estrés y de imitación del excluidor. Estamos en un momento de reparación interior. Físicamente, esta fase es caracterizada por infección, dolor, agotamiento y fundamentalmente por el trabajo de los hongos, microbacterias y virus al servicio de la restauración de las condiciones de salud. De la misma manera que uno puede morir del estrés de la fase activa, uno puede morir también en fase de resolución. De hecho, esta segunda fase es la más difícil y la más peligrosa. En efecto, al salir de la imitación del perpetrador de la fase activa y empezar a seguir al excluido, si la energía del cambio no ha sido suficiente, el enfermo se siente embargado por la culpa de su actitud anterior, con odio a sí mismo y a su nueva situación. Léase odio a su enfermedad de resolución. La enfermedad entonces se hará cada vez más virulenta, con el fin de sacar al enfermo de sí mismo, hacer que se rinda y acepte la vida tal y como es. Vamos a ver 3 ejemplos de conflictólisis. La primera situación se desata al término de la Primera Guerra Mundial, al darse cuenta un superviviente de que ya no teme por su vida. Esa toma de conciencia provoca el contagio de la gripe española de 1918. Entonces, para muchos, la culpa por sobrevivir a tanta desgracia, tantos muertos, no permitirá disfrutar de la nueva oportunidad de vivir, y la dinámica que aparece después de la conflictólisis es: te sigo en la muerte. Otro caso de contagio mortal es el fenómeno social de la bacteria E. coli. Alemanes que habían rechazado hasta ahora ser los descendientes de perpetradores abandonan su vergüenza y aceptan por fin que sus antepasados hayan sido unos criminales por un evento social que pasó desapercibido. Sin embargo, para varias de estas personas, la culpa por el daño hecho transforma la fidelidad al perpetrador en expiación, provocando la decisión inconsciente de muero en tu lugar. Una inyección de energía, por la terapia que sea, puede hacer que la persona suelte estas decisiones. Es el momento en que la enfermedad lo hace todo para que el enfermo conecte con algo más grande. Solo será a partir de esa conexión cuando la fuerza de sanación permita acortar el proceso de resolución y acercar la convalecencia. Esa fase de resolución dura el mínimo suficiente para que se realice la compensación fisiológica y existencial del daño realizado en la fase activa, tras lo cual la persona vuelve a la vida, reconciliada consigo misma y con todos, habiendo permitido la reconciliación en el pasado entre el excluidor y el excluido, y con un amor más grande, una visión más abarcadora que antes de caer enferma. La enfermedad es un proceso completo de reconciliación, incluye las 2 polaridades. La misma persona está destinada a vivir en su carne primero la fidelidad a un excluidor, luego la fidelidad a un excluido, hasta llegar al punto culminante previo a la convalecencia, en el que ambas polaridades se fusionan durante unas horas antes de dar paso a un ser más elevado, cuya nueva frecuencia sanará a su vez a los que resuenen con él.
Todo proceso de reconciliación es sagrado. Es un proceso decidido por el espíritu, un movimiento creador de amor que conduce a una nueva realidad. La enfermedad es, por tanto, un proceso sagrado. Es la vivencia de ser abarcado por el movimiento creador del espíritu que desemboca sobre una vida renovada, con mayor vibración y un sistema familiar saneado. Hasta esta parte hemos hablado y les he explicado un poquito desde este libro que se llama Constelar la enfermedad, cómo los conflictos con nuestro sistema familiar nos pueden estar enfermando. Es importante entender esto al momento de hablar de constelaciones familiares. Así que les dejo esta primera parte. Me gustaría muchísimo que me cuenten en los comentarios si desean que continuemos hablando de este tema, de las enfermedades y las constelaciones familiares. También abajo les dejo la información para las personas que quieran participar en el próximo taller de constelaciones familiares que estaremos dictando en Mentes Positivas. Un abrazo para todos y los leo.